Dios le bendiga. Vamos a hablar sobre los pensamientos postmodernistas de los filósofos Lyotard, Batino y Derrida. Lyotard habla del fin de los metarrelatos por su fracaso. Él dice que estos metarrelatos son los que legitiman instituciones como la iglesia, los valores, las costumbres, ¿no? Por ejemplo, menciona el cristianismo, el capitalismo y el comunismo, que eran ideas globalistas que suponían una solución a las personas en el modernismo. Entonces ahora en el postmodernismo dice que la gente está, ¿no?, lleno de un sentimiento de resentimientos porque prometieron algo que no pudieron cumplir, según Lyotard, ¿no? Él hace ver que en estos momentos la gente ya no está en su mente que prime la razón, sino el disfrute personal. Por eso que prima para los postmodernos, como dice Lyotard, prima la eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Si funciona, si resulta, entonces es bueno, no importa de dónde sea la fuente que venga. También habla de los pequeños relatos, ¿no? Al decir que llegó a su fin los metarrelatos, entonces que ahora da inicio a los pequeños relatos, que cada individuo, cada comunidad puede tener un pequeño relato que a su parecer puede ser lo correcto, y no importa si contradice o está en oposición a otros pequeños relatos, pero según él deben coexistir, deben vivir juntos, porque todos tienen que tener ese mismo derecho. Habla de la reivindicación de las minorías, hablando de estos pequeños relatos, va, ¿no?, a apoyar a las minorías que han estado oprimidos gracias a estos metarrelatos. Entonces podemos ver el pensamiento de Lyotard. Nuestra postura bíblica ante el pensamiento postmodernista de Lyotard, bueno, al referirse él de los metarrelatos, él también ataca la veracidad y autoridad superior de la Biblia, porque considera que fracasaron, ¿no?, o que fracasó. Pero lo que él no entiende es que el que fracasa es el hombre, que siempre está fracasando al desobedecer a Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 11, la Biblia nos dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Conocemos la Biblia, entendemos que él tenía todos los árboles para comer, pero había uno solo, cual no podía comer. Y algunos dicen, pero ¿por qué Dios puso ese árbol? Dios puso ese árbol para que Adán tuviera la libertad de escoger si obedecía a Dios o no. Si obedecía a Dios, seguía disfrutando de todo lo que hasta ese momento tenía. Y si desobedecía a Dios, corría el riesgo de perderlo todo. Lyotard también considera que cada uno tiene su pequeño relato o verdad, pero él no considera que es cierto, ¿no? Tiene razón que cada uno puede vivir a su manera o como mejor le parezca, pero él no considera que al vivir a tu forma o como tú quieres, también eso conlleva que también vas a cosechar las consecuencias de esas decisiones que tomes o esa forma de vida que tomes. Entonces él dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y lo que él cree, ¿no?, o considera que fracasaron, en sí es el hombre el que fracasa, como volvemos a repetir, porque solamente cosecha lo que ha sembrado. Las guerras, las enfermedades y todos los problemas que hoy aquejan a la sociedad, es el mismo hombre que se las ha buscado. Y no es que fracasó el cristianismo en este caso, ¿no?, que nosotros vamos a la postura bíblica, no es que fracasó el cristianismo, sino que el hombre pone a un lado los consejos de Dios, aunque pueda decir ser creyente, pero no los pone por práctica o por obra, perdón. De esa manera entonces anda una vida igual como le parezca, y vienen las consecuencias, ¿no? Vemos las consecuencias de cómo el mismo hombre se va autodestruyendo solo. Y vemos que esta idea en sí no va a llevar a nada provechoso en el futuro. Según Batino, no existen los valores universales a los cuales estemos obligados a aceptar. Habla él del relativismo,
donde él dice que todas las ideas son válidas en un determinado contexto, o sea, según lo que vive cada persona, por lo cual sus ideas tienen que ser válidas. Dice no existir o no deben existir los pensamientos fuertes que impongan a vivir una persona, ya que estamos en un mundo fragmentado. Entonces, por lo cual él considera que nadie tiene el derecho o la posición de unificar esas ideas o de dirigir a los demás haciéndoles ver que están equivocados, ya que todo es interpretativo, o sea, cada uno interpreta como mejor le parezca. Batino dice que se pasó de la verdad en mayúscula a las verdades en minúscula, o sea, de un pensamiento fuerte, de una idea grande que dirigía antes, ahora pequeñas verdades individuales que para cada persona es su verdad. Nuestra postura bíblica, creemos nosotros, que Batino comete un gran error al considerar las verdades bíblicas, o pensamiento fuerte como él le llama, que solo condena y juzga intolerablemente al ser humano, cuando en realidad, como dice Juan 8:7, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Entonces el Señor hace ver en ese texto que todos están mal, todos fallan, no tienen, ¿no? Todos se han equivocado. Pero así como nos hace ver que estamos mal, también, ¿no?, nos enseña de que Él quiere aceptar a todo aquel que lo necesita o que entiende que Dios le puede ayudar. Por ejemplo, leo el texto que dice en Isaías 55, 1, 2: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces podemos ver aquí en este texto lo que Dios quiere hacer con el ser humano. Pero el hombre no quiere acercarse a Dios. Dios no es intolerante. Dios, ¿no?, hace ver que todo hombre está equivocado. Dios le dice que Él puede ayudarles, pero también Él les aclara cuál es la raíz de su problema. Dios no fuera Dios si no nos dijera que lo que estamos padeciendo, ¿no?, por qué este mundo está fragmentado, por qué la gente hoy sufre, porque hay una raíz a sus problemas. Y eso es lo que el Señor le aclara. Por ejemplo, dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el Señor sabe lo que dice. La persona que está haciendo lo incorrecto, aunque crea que está bien, va a venir las consecuencias y no le va a ir bien. No le va a ir bien. Por eso dice: el que encubre sus pecados no prosperará. A su vez también el Señor nos da una salida a todo ser hombre, a todo el hombre. Como dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios da una salida. Dios no menosprecia a nadie. Dios no discrimina a nadie. Pero Dios tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. También la Biblia nos habla de lo peligroso que es confiar en uno mismo. Dice en Proverbios 3, del 5 al 7, lo leo: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Por eso que no podemos confiar en nuestra propia prudencia o en nuestras propias verdades, como dice Batino, porque el hombre es tan limitado. Hoy vemos que están buscando los inicios del universo con las nuevas tecnologías, pero eso nos hace ver una realidad, que el hombre es muy poco lo que sabe, aún de sí mismo. Cosas que se van descubriendo, hay cosas que al cual no se sabe. Hace unos años atrás recién se vio sobre el genoma humano, el ADN, no es mucho tiempo que tenemos. Entonces, al hombre le falta conocer tanto como para creer, saber cómo solucionar sus problemas. Entonces, para nosotros, nuestro Señor es la gran verdad. Y como Él nos ha formado y nos ha construido y nos ha creado, Él tiene la solución para solucionar nuestros problemas. Y eso es lo que hace el Señor.
El Señor no menosprecia a nadie, no, porque Vatino, por ejemplo, habla, ¿no?, de la intolerancia, ¿no?, de las minorías. Y no es que Dios sea intolerante, Dios ama a todos, pero también Dios tiene que decirles cuál es el problema, dónde está la raíz de sus males. Veamos también la deconstrucción de Derrida. Esta palabra está de moda ahora, hablar de deconstruir el lenguaje, de construir el género. Y viene, ¿no?, a este hombre llamado, este filósofo Derrida. Él dice que deconstrucción no es destruir, sino es fragmentar, descomponer, cambiar la perspectiva de la lectura. Él dice que cada uno lee según su realidad y que la forma de leer ahora es distinto a como se leía antes. Por ejemplo, él dice que en la antigüedad, cuando una mujer quería leer cuáles son sus funciones o cómo desempeñarse en la vida, no, lo que en aquellos momentos se leía era que tenía que atender a su familia, tenía que cuidar a sus hijos y ser una buena ama de casa, ¿no? Y que ahora no es así, que ahora si alguien quiere leer de esa forma es algo, ¿no?, más bien que afecta, que quizá hiere la susceptibilidad de las mujeres. Él también dice que no existe lo natural, y aquí al decir que algo es natural, realmente lo que se está ocultamente haciendo es seguir una orden o la intención de un poder oculto que quiere que sigamos ¿no?, arraigados, aferrados a ideas desfasadas. También dice que en la generación de hoy no busca identidad, sino busca romper los moldes que han sido impuestos de generación en generación. Él tiene una frase que dice: no hay hecho, no hay realidad, hay texto. ¿Qué quiere decir? Que lo que está escrito tú lo puedes leer e interpretar a tu forma, como tú quieres. Es como que tuvieras unos lentes especiales donde tú podrías leer esa lectura e interpretar como a ti te parezca. Nuestra postura bíblica. El pensamiento de deconstrucción de Derrida ataca la autoridad divina al decir que la Biblia, cuando dice que esto es natural, lo que realmente él cree, dice él, que hay un poder oculto, alguien que realmente consigue algún beneficio particular. Pero si no existiera una autoridad superior, una actividad divina, ¿no?, en este caso la palabra del Señor, ¿quién pone las reglas? ¿Quién pone los límites? ¿Quién pone las leyes? Vemos que mucho de lo que hoy se cree bueno es porque la Biblia dice que es bueno y que hasta ahora ha funcionado. Pero si hoy decimos que si tú lees, por ejemplo, la Biblia y tú consideras que matar no es malo y matas, entonces si no hubiera reglas, no hubiera límites, ¿qué nos protegería? ¿Qué nos cuidaría como seres humanos? Derrida cuestiona también lo que él llama el sistema binario, llamar algo bueno o algo malo. Si no tenemos esto, ¿no?, como la Biblia dice, esto es bueno, esto es malo, ¿cómo podemos tener las recomendaciones de algo bueno, como cuando dicen este yogur es bueno para tu salud? O cómo tenemos las advertencias, como cuando dicen este químico es malo para tu salud, es veneno. Nos privaríamos de esas recomendaciones y advertencias. La Biblia nos habla, por ejemplo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atad de manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30 nos hace ver qué es bueno y qué es malo. La cizaña no tiene utilidad y es malo. Por eso dice recogerla y amontonarla y echarla al fuego, porque no sirve. Pero el trigo es el bueno, y juntarlo y llevarlo al granero. Entonces nos hace ver las diferencias y el fin de cada uno. Lo bueno nos va a llevar a algo provechoso y lo malo nos va a llevar a algo perjudicial. Él también cuestiona que no hay una verdad. La Biblia nos dice en San Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nosotros como cristianos consideramos que Jesucristo es la verdad, la absoluta verdad, y solo Él nos puede llevar al cielo. Solo Él nos puede dar ese camino. Cada uno puede querer tener su verdad, pero la verdad es que solo Cristo nos puede llevar al reino de los cielos. Derrida no tiene en consideración
que la Biblia es buena, como muchos de estos filósofos desconocen, ¿no?, realmente la utilidad de la Biblia. Por ejemplo, nos dice en Salmos capítulo 19, versos 7 al 11, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. Es lo que él no entiende, que la ley de Dios es buena y es para nosotros, para nuestro provecho, para que nos vaya bien. Y no es que estamos sometidos al decir que un hombre debe estar con una sola esposa. No es que el que tiene más esposas es más feliz. No. Pablo, por ejemplo, dice que no, el matrimonio es aflicción de la carne. O sea, habla de los problemas que trae el matrimonio. Entonces, si uno está casado con una esposa, hay problemas. Pero con la palabra de Dios podemos ir superándole, podemos ir encajando uno con otro, ¿no?, con tu pareja. Pero ahora, ¿qué pasa si tienes 3 esposas? ¿Qué pasa si tienes 7 esposas? Ya no tienes un problema, tienes 3, tienes 7. Y no digo que la esposa sea el problema, sino que hay problemas dentro del matrimonio. Pero por eso dice que la ley de Jehová es buena. Que si nosotros hacemos atención a la palabra de Dios, podremos marchar bien, podremos funcionar bien. Es como el instructivo de un aparato. Te enseñan qué debes hacer, qué no debes hacer, y si lo usas de esa manera te va a funcionar mucho tiempo, te va a funcionar en óptimas condiciones. Pero si tú no lees el instructivo, ¿qué va a pasar? Que a poco tiempo se te va a dañar, se te va a malograr, y es uno mismo el que va a perder. Él no considera que como cristianos, nosotros, los que hemos creído en esta verdad absoluta llamada Jesucristo, ha habido un cambio, una transformación para bien, no para mal. Es cierto, hay una diferencia entre el cristiano nominal y el cristiano verdadero, o el que ha experimentado a Dios. Y esta es la conclusión a la cual llegamos, que todas estas ideas vienen de personas, filósofos, como se llama, que no han encontrado el sentido a su vida y que buscan cómo llenar ese hueco con estas ideas que no llevan a nada, no tienen camino a una meta, que lo único que hace es el vivir hoy, el presente, disfrutar el momento, pero no piensan en el futuro, porque para ellos no existe un futuro. Han sido desilusionados porque quizá creyeron en alguna forma o en una verdad o un meterrelato, como ellos lo llaman, que no les funcionó. Entonces hay una verdad también aquí, que existe el cristiano nominal, el que sigue una costumbre y hace cosas por obligación. El cristianismo no es así. El cristianismo, tú no puedes hacer la cosa por obligación, sino la tienes que hacer por experiencia. Cuando uno tiene una experiencia y ve que te resulta para bien, entonces uno la continúa haciendo. Y eso es lo que pasa en el verdadero cristiano. Hay un cambio verdadero para bien, como dice también la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la diferencia en el cristianismo y el que es cristiano, el que es discípulo de Cristo, que tiene una nueva oportunidad para corregir todo lo mal que ha hecho. Tiene la oportunidad de llenar ese vacío, de encontrar el sentido del hogar, de encontrar el sentido de la vida, y por consiguiente poder lograr la dicha, la felicidad y todo lo que el hombre está buscando en esta tierra. Contrario a lo que ellos creen, que al dar gusto a su carne, al dar a hacer las cosas a su manera, van a encontrar la satisfacción. No, el hombre cada vez se siente más hueco, cada vez se crea más generoso, y no los han hecho felices. Hay lugares donde han logrado legitimar sus supuestos derechos y no han sido más felices. Hay lugares donde han conseguido casarse las personas del mismo sexo y no les ha hecho más felices, porque ellos creen que al obligarnos al resto a aceptar lo que ellos llaman, tolerar su vida, creen que ellos van a ser felices, cuando los únicos que no se aceptan a sí mismos son ellos. Porque el cristianismo no es intolerante, no menosprecia, no ridiculiza, no odia a nadie de las minorías. No, al contrario, oramos por ellos. Pero son ellos mismos que no se aceptan a sí mismos y creen que al obligar con estas
filosofías, imponiendo en el mundo entero, trastornando reglas, quitando leyes, queriendo quitar las reglas, los límites, queriendo cambiar la perspectiva, que cada uno puede tener su concepto. Lo que hoy vemos, si un hombre se cree caballo, es caballo, si una mujer se cree una planta o se casa con una planta, es una planta. Creen que van a encontrar la razón de su vida cuando no lo van a hacer. Por más que este mundo cada vez vaya cayendo en estas filosofías, lo único que van a lograr son gente más vacía, más hueca, y muchos de ellos van a optar hasta por el suicidio, porque ya la vida les va a ser demasiado pesada. Muchas gracias. De verdad.